¿Qué tal? Estamos en Atmósfera 68, en esta ocasión hablando de un especial que también ha sido bastante solicitado por todos ustedes. Los cómics de terror de los 50, esos fantásticos cómics de la S Comics. En los años 50 los cómics habían llegado a un punto que quizás no se imaginaron llegar de esa manera tan repentina. Es decir, a las bajas ventas y sobre todo al olvido. Que sí. Los cómics empezaron como tal en una distribución masiva en 1938 con el mítico Action Comics número 1 que traía la primera aparición de Superman. A partir de ahí, el modelo fue seguido por múltiples editoriales, a veces con éxito, a veces no. Por ejemplo, al siguiente año, la misma editorial, National Comics, decidió crear una versión menos poderosa, más terrenal, es decir, a Batman. Y en Detective Comics número 27 surge Batman en 1939. Al siguiente año vendrían héroes como el Submarinero, como la Antorcha Humana y posteriormente como el Capitán América para Timely Comics. Era una época de bonanza en el mundo de la historieta o de los cómics. Y también vendría un personaje que ayudó muchísimo y que a veces se le reconoce poco, que era el Capitán Marvel, Billy Batson, que con la palabra mágica Shazam se transformaba de un niño adolescente en el todopoderoso Shazam. Este personaje vendió muchísimos, miles de millones de historias en todo su andar y evidentemente superó a Superman en varios puntos, al grado que la editorial de Superman decidió echarle un ojo a las cuestiones legales porque las ventas de Capitán Marvel ya superaban por bastante la de Superman. Estamos hablando ya de mediados de los 40. Pasada la guerra mundial, parece que el patriotismo de Estados Unidos bajó un poco y el consumo de historietas bajó también porque muchas de las historias tenían alguna alusión, alguna referencia a defender a Estados Unidos de amenazas externas, en este caso pues de los soviéticos o de los chinos, en fin. El conflicto entre DC y Fawcett Comics por los derechos legales de Shazam terminaría casi 30 años después, dándole la razón a DC Comics y dejando a Fawcett en la ruina porque tuvo que pagar con personajes la gran deuda que según la corte decidió a favor de DC Comics. Pero en los 50, empezando, ya la euforia por los cómics había bajado y el auge por el nuevo gran adelanto de la tecnología que era la televisión estaba totalmente en las nubes. Así es que muchos de los cómics además fueron perseguidos porque en plena Guerra Fría decían que tenían ideas comunistas o que alteraban la conducta de los adolescentes. Para este caso, La seducción del inocente, un libro muy polémico, tomó como base para mostrarnos que, por ejemplo, la Mujer Maravilla tenía ideas feministas y sobre todo ideas que también podían tener condiciones de alusión sexual, que Batman y Robin tenían relaciones que podían emparentar en lo homoerótico, demasiados tipos de alegatos como esos. Eso afectó a las historias porque en la corte decidieron que las historias de los superhéroes tenían que ser revisadas para que no tuvieran contenido inapropiado para los adolescentes, que era a quienes iban dirigidas en un inicio. Entonces se creó el infame Comic Code Authority, un sellito que va en cada portada de los cómics desde aquel entonces y que daba la fe de que el cómic había sido revisado y que podía obviamente leerse con confianza. Ese sellito que viene en cada portada de los cómics desde entonces decía Comic Code Authority. Causó mucha polémica porque rebajó los cómics de Superman, de Batman y otros a historias que tenían que rayar prácticamente en la fantasía, y entonces veíamos ya que Batman no perseguía criminales, ahora perseguía aliens o evitaba invasiones de seres del subsuelo, en fin, hombres de lava. Llevó a niveles casi irrisorios a personajes populares como Batman, Flash, Superman y la Sociedad de la Justicia. En estos 50 tan lamentables hubo una editorial que se alzó con la mano arriba y esa fue S Comics. S Comics se rehusó a estar en estos cómics, en esta aprobación de cómics. Obviamente tuvo que mandarse sus ediciones casi a revistas para adultos en esas estanterías. A ellos no les importó porque lo que querían era tener libertad creativa en sus historias y sobre todo libertad de poder contar historias más extremas, y tuvieron un éxito descomunal. De estos cómics, los más populares fueron Tales from the Crypt, The Ball of Horror y The Hound of Fear. Estos manejaban historias, también crime suspense stories, manejaban historias de suspenso, de terror, de crímenes, de monstruos, pero con un arte muy realista, con historias muy sangrientas si así lo meritaba el caso, y sobre todo con historias bien interesantes pero bien polémicas. Estos cómics los puedes encontrar aquí en Atmósfera 68 con ediciones de los 70s y reimpresiones muy raras de conseguir de los 80s. Esos cómics fueron los que avivaron la mente de una generación que apenas iba empezando con la televisión. Esos cómics son los que leyeron gente como Coppola, como Scorsese, como Lucas, como Spielberg, como Dante, como Bob Gale, como Robert Zemeckis. Todos esos autores son los cómics que después, en los 70s, harían historias semejantes a los cómics, y en los 80s incluso harían 3 grandes homenajes. El homenaje primero que hicieron fue Spielberg con Joe Dante, y los demás hicieron
La Dimensión Desconocida, la película, homenaje a la mítica serie de Rod Serling basada en historias también de ese cómic o influenciada por ellas. Y la segunda fue Amazing Stories, una serie de televisión de alto presupuesto que tal vez algunos recuerden con gran cariño. Se emitieron varios capítulos de 1 hora de duración que parecían películas por su producción. Ahí pudimos ver a Steven Spielberg escribiendo y dirigiendo capítulos, a Joe Dante, a Robert Zemeckis, a Bob Gale, vamos, una constelación, a Martin Scorsese, una constelación de legendarios directores y escritores de todos los tiempos haciendo capítulos para ese programa de televisión que eran homenaje a esas fantásticas historias que ellos leyeron de niños. La verdad, ese cómic influenció a toda una generación. Sus portadas polémicas, casi siempre ilustradas con escenas bastante sangrientas, cautivaron la atención de muchos espectadores. Tales from the Crypt ha tenido serie de televisión en finales de los 80s, principios de los 90s, 3 a 4 películas que también han recibido pues su buena dotación de críticas, pero que a los fans les resultan realmente pues de culto. Y The House of Fear y Ball of Horror han mantenido el estandarte. Esos cómics de los 50s prohibidos fueron muy perseguidos y prácticamente erradicados del mapa al finalizar la década, por acusados de que también tenían algunas condiciones socialistas y en plena Guerra Fría pues causaban mucha polémica en el mundo del cómic en general. Por eso fueron de a poco siendo recluidos y terminaron en reediciones que en los 70s se volvieron muy populares con el nuevo auge del terror. Recordarán que en el mundo del terror como tal, en las películas, en los 50s, se remitía a adaptaciones de clásicos como El Hombre Lobo, El Hombre Invisible, Frankenstein, Drácula. Había pocas cuestiones de terror como tal en aquella época y esos cómics de la S realmente avivaron la mente y la imaginación de miles y miles de fans que después se volverían escritores, productores y directores o fotógrafos de diversas películas. Podríamos ver mucho de la influencia también en los 70s en grandes películas como la de Tobe Hooper, La Masacre de Texas, que también está basada en parte en hechos reales de canibalismo, en historias como La Última Casa a la Izquierda, como The Wicker Man, en fin, Las Colinas Tienen Ojos, Escupiré en tu tumba, Spit on Your Grave, en fin, películas que realmente recuperan ese espíritu de esas historias de ese cómic de los 50s. De ahí la importancia, y de ahí la importancia de que las reediciones tuvieran tanto éxito en los 70s, de las cuales, pues, les repito, tenemos bastantes material aquí en el local para que vengan a conocerlas y a quedarse con un pequeño pedazo de historia que no les va a defraudar. Estas series también se caracterizan porque muchos de sus artistas legendarios han hecho paneles y sobre todo han influenciado a las generaciones ulteriores. Después de esta década de los 50, los cómics de terror como tales pasaron un poquito en el olvido hasta que fueron recuperados, les repito, con el éxito del cine, en películas como El Exorcista, como La Masacre de Texas, como El Pájaro de las Plumas de Cristal del gran Darío Argento, como Deep Red, Rojo Profundo y otras más. Un nuevo levantón en los 70s. Y en DC sacaron la gran serie de compilación de terror de House of Secrets, donde aparecería por primera vez Swamp Thing, la cosa del pantano, que en otros especiales hemos hablado del personaje, el famoso Alec Holland que cae en la ciénaga. Así como este tipo de historias, también en Marvel recuperan historias como títulos como Strange Tales, por ejemplo, o Tales from Suspense, que pasan a ser historias de terror, pero que después también incluirán a superhéroes. En fin, que el terror en los cómics ha ido evolucionando. Actualmente las historias de terror son más comunes y van de la mano de grandes artistas del mundo como Garth Ennis, como Alan Moore. Así que estas ediciones de los 50 a la fecha son buscadísimas. Por alguna extraña razón no se han publicado o no se han reimpreso en México. Deberían de hacerlo porque son historias muy buscadas por los fans y realmente la calidad de las mismas y de las tramas no les pasa el tiempo. Ojalá podamos ver que alguna editorial nos vuelva a traer y poner a la mano todo este tipo de sagas, de historias, de momentos que seguramente van a influenciar a una nueva generación de grandes lectores de cómics y sobre todo nos va a traer el recuerdo de una época imborrable de ese Comics, la editorial que se atrevió a estar en contra del sistema y a poner historias sin censura, historias que marcarían la pauta como estamos viendo en la actualidad. Ese Comics, muchas gracias.